Bien, estimados alumnos, vamos a iniciar nuestra jornada de hoy, continuando con nuestro desarrollo programático planteado en la asignatura. La semana anterior vimos un poquito las finanzas públicas referente a Paraguay, cómo está configurado, cuáles son las herramientas que tiene, y trabajamos un poco sobre informaciones de Paraguay, teniendo que nuestro contenido programático solicita y incluye partes de lo que es la, la composición de las finanzas públicas locales. Hoy vamos a tratar todo lo que se refiere y está en el contenido programático, lo que sería el análisis del gasto público. Vamos a hacerlo así. El análisis del gasto público. Analizar el gasto público implica una cuestión bien amplia porque abarca varios aspectos. Entre ellos nosotros ya sabemos que las finanzas públicas están configuradas desde el punto de vista de ingresos y egresos. Y uno de los componentes es el gasto. Y ese gasto está basado, como ya lo hemos mencionado, en, en políticas que diseña la política fiscal. Es decir, es una de las herramientas que utiliza la política económica para incidir en la economía en general. Para poder ver este contexto del análisis del gasto público, tenemos que poder entender qué es lo que busca la política fiscal en su herramienta de gastos. Y para ello tenemos que, y vamos a iniciar eso hoy, conocer un poquito los fundamentos de la economía del bienestar. ¿Cómo funcionan estos fundamentos? Se convertiría en una parte esencial de, de nuestro análisis sobre el gasto público. Entonces, la mayoría de las teorías económicas sustentan que, o por lo menos la evidencia, y lo podemos ver, sustenta que las economías en la actualidad son mixtas. ¿Qué significa eso? Que hay tanto una convivencia entre el sector público y el sector privado. Una integración o sí, una convivencia sería entre el sector público y el sector privado. Vamos a corregir eso. Ahí está. Entre el sector público y el sector privado. Es por ello que las economías obviamente hoy tienen ese tinte y ya no hay duda al respecto. Eh, entonces, en una economía donde se encuentran las empresas que actúan, y estas empresas son eh, racionales, es decir, son maximizadoras de beneficios. ¿Por qué? Porque buscan ganar la mayor cantidad posible de beneficios en un mercado donde operan. Y esto interactúan con los hogares, en los mercados que lo denominamos mercados competitivos. Entonces, en determinadas condiciones, lo que podemos hacer es que, o podemos visualizar es que las economías
eh, competitivas tienen un grado de eficiencia, es decir, son de competencia perfecta y básicamente satisfacen esas condiciones donde el Estado desempeña un papel muy limitado. Y para comprender el papel del Estado en el sector o del sector público, tenemos que básicamente poder entender cuándo funcionan bien los mercados y cuándo y en qué sentido funcionan mal. Entonces, ese va a ser el primer punto en el cual tenemos que poder discernir. La otra cosa que tenemos que poder ver es la eficiencia y por qué las economías competitivas se lo denominan o se lo entiende como más eficientes en determinadas condiciones que bajo ciertos factores, en términos de análisis. Y también tenemos que eh, poder identificar las diversas razones por las cuales los mercados pueden no generar resultados eficientes y las razones por las que incluso si la economía fuera eficiente, el Estado debe desempeñar un papel en ese mercado, por ejemplo, como redistribuidor de la renta, que es parte también de nuestro análisis. Entonces, las decisiones más difíciles que tiene que afrontar el sector público básicamente se plantea en la disyuntiva de, de aumentar, por ejemplo, la eficiencia, distribuir con más o en forma más equitativa la renta. También está la parte conceptual de analizar entre estas disyuntivas si cómo algunos instrumentos que emplea el gobierno para intentar cuantificarlos son eficientes o no. Entonces, para poder hacer todo eso, vamos a entrar primeramente a ver la eficiencia del mercado. Esa eficiencia de mercado básicamente se tiene que responder qué quiere decir la eficiencia de mercado y cuando un mercado alcanza el nivel de eficiencia que se le atribuye. Entonces, en economías modernas, industrializadas, donde existe una alta producción, donde hay una distribución de bienes, básicamente esto lo hace el sector privado, a que el sector público. Hoy día casi todas las economías, el sector privado es quien maneja los factores productivos, en mayor proporción por lo menos. Entonces, uno de los principales o uno de los principios más importantes en lo que es el análisis de la eficiencia sostiene que este tipo de organizaciones asigna eficientemente los recursos. Eh, y entonces se le atribuye al sector privado como más eficiente. Ahora, ¿por qué debe desempeñar un papel económico entonces el Estado? Va a ser la pregunta. Si estos participantes son eficientes. Y para responder eso y poder entender exactamente el significado de la eficiencia, lo que tenemos que hacer es poder observar el por qué los mercados privados no generan un resultado eficiente y cómo puede responder el Estado a esos fallos. La teoría de que los mercados es eficiente viene desde la teoría de la mano invisible de los mercados competitivos. ¿Quién desarrolló esta teoría? Y básicamente el creador de esta teoría es Adam Smith. Eh, allá por los 1976, 1776 prácticamente, eh, donde afirmó que, la, que lo único que se busca en el mercado es la propia ganancia, el propio beneficio.
y que no necesita ningún tipo de ayuda para que un individuo busque maximizar sus beneficios. Entonces, es por ello le llaman la mano invisible, porque es como hay una guía abstracta por el cual yo siempre voy a tratar de obtener los mayores beneficios desde el punto de vista de mercado y de beneficios, sin que el Estado me propicie o me dé una recompensa o alguien me incentive a hacer eso. Entonces, no es necesariamente malo para la sociedad que exista esa teoría. Eh, Al buscar el propio beneficio, el propio interés, a menudo se promueve que la sociedad sea más eficiente que si realmente se pretende promover la eficiencia. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, buscando tener una empresa eficiente, eh, puedo proveer mejores servicios a mejor costo, en términos de mercado a mejor precio, puedo generar competencias y de alguna manera el consumidor se beneficia de esa búsqueda de mejores perspectivas. Entonces, eh, básicamente, con la incorporación de esa búsqueda de eficiencia propia, el mercado genera su propia eficiencia. Entonces, la importancia de la teoría de Smith comprende que se puede analizar las ideas sobre el papel del Estado, que, que en ese entonces estaba muy arraigado. Entonces, antes de esta teoría, el Estado se encargaba de todo. Estaba muy extendida la creencia de que para servir mejor al pueblo o a los intereses del pueblo, independientemente de cómo se definiera eso, era necesario la intervención del Estado. Es decir, siempre el Estado tiene que estar. Y hoy ya incluso se propicia eso, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el mercado es buscar resultados, no necesariamente pregunta el por qué no se logró. Entonces, esta teoría básicamente estaba sustentada en la escuela del mercantilismo del siglo XVII, XVIII, que era partidaria de la intervención del Estado para fomentar la industria, el comercio. Paraguay estuvo muy arraigado, por ejemplo, en esa teoría, eh, antes de la década de 1990, eh, donde el Estado se encargaba de muchas cosas, incluso de hacer la industria. Por eso aparecieron, por ejemplo, las empresas públicas y todo eso. Entonces, muchos gobiernos ah, desempeñado un papel muy activo en el establecimiento de colonias, de nuevos territorios. Y las teorías de los mercantilistas servían como para justificar eso, porque decía, eh, sin el Estado no funciona. Entonces era la tendencia en ese entonces. Posteriormente, aunque algunos países se habían beneficiado extraordinariamente del papel activo del Estado, en lo que básicamente se mostró eh, un gran aprovechamiento de ciertos recursos, habían otros países donde el Estado no era tan activo, era más pasivo, pero que también mostraron un grado de eficiencia, independientemente de que el Estado no esté muy activo. Entonces, bajo esta experiencia, a veces contradictoria, Smith plantea la siguiente pregunta. ¿Puede una sociedad conseguir que, que los beneficios en base al interés personal sea trasladado al Estado? En pocas palabras, eso decía Smith. Y la experiencia había demostrado que aunque a veces los gobiernos adoptaban medidas que
que parecía compatibles con los bienes públicos, otros seguían una política que no podía conciliarse con el interés de la sociedad, etcétera. Eh, no se tenían más también algún tipo de resultado muy positivo. Y en otras economías, el Estado dejaba que los agentes económicos buscaban su propio beneficio, y igual se tenía mejores resultados. Entonces Smith sostenía que no es necesario recurrir ni al Estado ni a ningún sentimiento moral para hacer el bien. Eh, y básicamente decía que el ser humano de por sí es egoísta. Y en base a la búsqueda de ese egoísmo, eh, trataba de maximizar sus beneficios. Y eso era beneficioso para, para toda la sociedad al final. Por lo que estábamos mencionando. Entonces, que el Estado esté participando no significa que va a haber una solución al mercado. Que el Estado no esté en el mercado tampoco significa que no va a haber ineficiencia. Entonces la mayoría de las teorías económicas están de acuerdo en que las fuerzas competitivas generan un elevado grado de eficiencia y que en la competencia se estimula una buena medida la innovación. Y de, en ese transcurso de búsqueda de eficiencia, innovación, creación de nuevas formas de prestaciones, puede haber fallos donde el Estado debe intervenir. Eso es básicamente de dónde nace la idea de la eficiencia de mercado de Smith. A raíz de esa eficiencia entramos en lo que es la economía del bienestar. Y la eficiencia en sentido de Pareto. Las teorías de Pareto son muy mencionadas desde el punto de vista de eficiencia para medir, obviamente, el, el uso eficiente de los recursos o de las decisiones. Muchas, o la teoría más atribuida, la de Pareto, es la famosa 70-30 o 80-20, depende cómo. Pero aquí lo vamos a tratar en forma más general. Entonces, aquí entramos en la definición de la teoría o la economía del bienestar. La economía del bienestar básicamente es una rama de las ciencias económicas que ocupa de lo que se denomina las cuestiones normativas. Entonces, la cuestión normativa más importante de la economía del bienestar es cómo debe gestionarse la economía, qué debe producirse y cómo debe producirse. El famoso cómo producir, eh, qué producir y cómo debe producirse. Sería para quién. Y siempre destinado a las necesidades del mercado. Entonces, bajo la premisa de que la mayoría de las economías son mixtas, el Estado toma algunas decisiones. Pero las empresas y los hogares son los que toman la mayoría de las decisiones. ¿Cuáles son esas decisiones que toman las empresas y los hogares? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Toman las empresas. También los hogares, porque los actores económicos a veces son los mismos que las empresas. Y los hogares deciden qué consumir, bajo la tesitura de la eficiencia. Eh, ¿Cómo evaluamos entonces las distintas opciones? Entonces, la mayoría de las teorías, en este sentido,
define que el criterio llamado eficiencia en sentido de Pareto, en honor obviamente a Wilfredo Pareto, dice que las asignaciones de recursos que tiene la propiedad de alguien, de que no es posible mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar el de alguna otra. Y se dice que son eficientes en sentido de Pareto o el óptimo en sentido de Pareto. ¿Qué significa eso? Demos un ejemplo de la teoría de Pareto. Eh, una persona tiene dos vehículos. Usa un vehículo. ¿Qué pasa si él quiere generar un bienestar en sentido de Pareto? Que él preste el segundo vehículo no le destruye a él su bienestar. Este propietario de los dos vehículos se sigue transportando y le genera también un bienestar a un tercero, sin tener que renunciar a otro, a su bienestar. Entonces eso significa la teoría de Pareto de la eficiencia en sentido de Pareto. Desde el punto de vista de gobierno, eh, básicamente la posibilidad de, de la inversión pública, por ejemplo, eh, básicamente están los que desean utilizar, están dispuestos a pagar por esa inversión pública a través de qué? A través de los peajes. Y básicamente esos son necesarios para poder fomentar la realización, el mantenimiento, la construcción de la obra pública. Entonces es probable que la construcción de esta obra pública sea una mejora en sentido de Pareto, un cambio que mejore el bienestar de algunas personas sin empeorar el de alguna otra. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, se hace una ruta. Yo hago la ruta para quienes pasan por ahí, pero no significa que voy a dejar de habilitar otra ruta para otros que utilizan otro tramo. Es decir, va a funcionar esta ruta eficientemente y también la otra. Y no le va a destruir o no le va a crear pérdidas a quienes, por ejemplo, están próximos a esa obra. Entonces, el término que utilizamos básicamente es la palabra probable, porque siempre que hay otras a las que podría perjudicar esa construcción, eh, se tiene que ver la forma de que ese efecto no sea negativo. Entonces, en sentido de Pareto, esa eficiencia del Estado tiene que ser óptima, es decir, tiene que generar bienestar sin empeorar cualquiera, cualquiera a cualquiera de los participantes. Entonces, siempre que se está buscando las mejoras en sentido de Pareto, se dice que esas mejoras son o deben realizarse en forma que el beneficio sea maximizado. Entonces, un conjunto de cambios que puede constituir una mejora en sentido de Pareto, aunque cada uno de ellos sean por separado, no estén en el mismo lugar, etc., eh, no debe empeorar la condición de otra persona. Eso es básicamente en sentido de Pareto. Me repetitivo para que se entienda. Entonces, el criterio de eficiencia de Pareto tiene una importante propiedad que es necesario comentar. Primero que es individualista en dos sentidos. En primer lugar que solo se ocupa del bienestar de cada persona, no del bienestar relativo de las diferentes personas. Es decir, mide el bienestar individual, no colectivo. Básicamente no se ocupa explícitamente de la desigualdad. ¿Qué tan bueno es para esta persona y qué tan bueno es para la otra? No mide eso la eficiencia en sentido de Pareto. Entonces un cambio en cualquiera, o sea, no mide, por ejemplo, qué tan rico, qué tan pobre le hace a uno. La pobreza, vamos a medir. El segundo es que lo que cuenta es que
percepción que tiene cada persona de su propio bienestar es cómo se mide. Si se siente bien con lo que se está haciendo, entonces está bien. Entonces la idea de eh, ver un cierto grado de coherencia es el principio general de la soberanía del consumidor. Entonces, según los individuos, son los que mejor pueden juzgar sus propias necesidades y deseos, quienes saben, obviamente, si le genera ese beneficio o no. Y eso se puede percibir, por ejemplo, cuando se hace una obra pública. Y en esa obra pública siempre va a estar, por ejemplo, quienes estén de acuerdo y quienes no. Si se tiene que hacer un puente, se tiene que demoler o talar una cierta cantidad de árboles, pues van a estar los ambientalistas, que sugieren que se está generando un mal. Sin embargo, algunos mencionan que el costo de generar esa tala de árboles va a redundar a más beneficios para otros y se tiene que compensar eso. Por ejemplo, cuando se hizo aquí en Paraguay el superviaducto ahí, el botánico, hubo un gran debate sobre ceder una parte ahí del botánico para hacer eso, ¿verdad? Todos decían, no, es el pulmón de Asunción, etcétera. Pero eh, se pudo compensar eso y hoy día, pues bueno, se ve algunos beneficios y todavía no se puede medir el efecto que se mencionaba sobre el ecosistema. En sentido de Pareto, eh, ¿a quién se le perjudicó ahí? Pues no se puede saber si se perjudicó al medio ambiente, supuestamente no. Se benefició al- los, a los que ingresan por esa vía sin perjudicar incluso a los que viven alrededor. Es decir, no se le echó su casa, si se le echó, se le tuvo que compensar, se le dio mejor lugar, etcétera. Entonces, se puede decir que hubo una eficiencia en sentido de Pareto. Entonces, otras teorías o las teorías fundamentales de la economía del bienestar básicamente muestran de los dos resultados más importantes de la teoría del bienestar es donde se describe la relación entre el mercado competitivo y la eficiencia en sentido de Pareto, donde se denomina teorías fundamentales de la economía del bienestar, donde la principal forma de ver es que para que funcione eso, la economía tiene que ser una economía competitiva, o sea, el mercado donde se está llevando a cabo. Y lo segundo es que plantea una pregunta, que hay básicamente muchas distribuciones de eficiencia de Pareto y la transferencia de riqueza de una persona a otra, en teoría debería de mejorar el bienestar de una persona y empeorar el de la primera. Y allí se entra en una contradicción. ¿Por qué? Porque si volvemos al ejemplo del que tenía dos vehículos, antes el que tenía dos vehículos podía usar un vehículo un día y el otro día usar su otro vehículo. Pero eso, en sentido estricto de bienestar, igual se va en vehículo. Pero si presta su segundo vehículo, no va a poder hacer, por ejemplo, ese intercambio. A eso se refiere la reducción del bienestar en sentido también de Pareto. También existe una condición que se llama mecanismo de mercado descentralizado, donde lo que se trata de hacer es que la economía tiene una importante implicancia donde todos y cada uno de las asignaciones eficientes en sentido de Pareto puede alcanzar por medio de ese mecanismo de descentralización. O sea, no tengo un solo lugar. ¿Por qué descentralización? Porque el Estado no está participando, el mercado lo hace todo. Entonces, las teorías fundamentales o los teoremas fundamentales serían, eh, toda economía competitiva es eficiente en sentido de Pareto. En sentido de Pareto.
Es decir, Pareto dice que si existe un mercado competitivo, pues esa eficiencia se puede dar por los fundamentos que Smith lo decía. Y dentro de eso, que toda asignación de los recursos eficientes en sentido de Pareto puede alcanzar por medio de un mecanismo de mercado competitivo a través de una redistribución inicial. Es decir, toda asignación de recursos eficiente en el sentido de Pareto puede alcanzarse por medio de un mecanismo de mercado competitivo. Está claro que lo que realmente Pareto está incentivando es las capacidades que cada persona puede tener para poder aprovechar la competencia de mercado. Eh, si, por ejemplo, una persona no tiene la suficiente cualidad o la suficiente capacitación para desempeñar un trabajo en particular, cuya remuneración es alta, va a tener que hacer otro tipo de actividad cuya remuneración no es muy alta. Y el mercado siempre va a premiar a que tenga mayor capacidad. Por lo tanto, en sentido de Pareto, eso va a ser eficiente. Y allí entramos algunas cuestiones por las que el mercado competitivo asigna esas condiciones ideales, el recurso en forma óptima. Siempre en sentido de Pareto, eh, y compensa, es decir, le da una compensación de beneficios a esos quienes tienen mayor capacidad de poder aprovechar la eficiencia del mercado. Y para poder generar o ver exactamente cómo se da ese mercado, cómo se genera la eficiencia, tendríamos que suponer que existe solamente un mercado donde actúan las fuerzas de ese mercado. Y esas fuerzas obviamente van a ser la oferta y la demanda. Cuando ese mercado es eficiente, existe un equilibrio. ¿Cuándo existe ese equilibrio? Pues cuando la oferta y la demanda están en el punto óptimo. Aquí vamos a tener el precio y las cantidades. Si el mercado no fuera eficiente, ese desequilibrio nunca se va a dar. En sentido de Pareto, esta asignación de precios-cantidades puede ser consumo, bienes, beneficios, cualquiera de ellos, es donde se genera la mayor maximización de beneficios, la mejor asignación de recursos y el mejor pago respecto a esos recursos. Toda vez que el mercado funciona. Entonces, en ese análisis de eficiencia, yendo un poco más allá de lo básico solamente de oferta y demanda, tenemos que considerar tres aspectos. Tres aspectos necesarios, básicamente, para que haya eficiencia en sentido de Pareto. En primer lugar, la eficiencia en el intercambio. Básicamente, lo que queremos decir con eso es que los bienes deben ir a las personas que realmente los valoren. Eh, Quiere decir eso que si yo quiero un bien, tengo que poder pagar por ese bien, lo que el mercado dice. No puedo, por ejemplo, darle un precio fuera del mercado. Yo como consumidor, pues si no puedo pagarlo, significa que no lo estoy haciendo una eficiencia en el intercambio. ¿Qué significa eso? Que el bien me tiene que gustar, tiene que satisfacer mis necesidades, por lo tanto estoy dispuesto a pagar por ello. La segunda cuestión es que haya una eficiencia en la producción.
Esa eficiencia en la producción eh, básicamente se da que yo puedo generar un bien bajo costos que permitan adecuarme al precio del mercado. Es decir, yo no puedo, porque mi producción es más cara, vender más caro. Ahí no estaría dentro de la eficiencia. Entonces, dados los recursos de la sociedad, no podría ser, no debería ser posible producir una mayor cantidad de un bien sin reducir la cantidad de otro. ¿Qué significa eso? Eh, Bajo una frontera de posibilidades de producción, combinando los recursos productivos, hay una capacidad en la cual las economías pueden producir que pueden ser, por ejemplo, limitadas por esta curva. Aquí se combina toda la tecnología, la cantidad de trabajo que pueda tener. Y supongamos que solamente existen dos bienes en esa economía. Bien uno y bien 2, por simplificarlo de alguna manera. ¿Qué significa? Que la economía, bajo su frontera de posibilidades de producción, no es que va a poder producir infinitamente. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos. Entonces va a tener que hacer una combinación de bienes, de estos bienes, a modo de maximizar su bienestar. Su maximización siempre va a estar sobre la curva de posibilidades de producción. Eh, si hace una producción por aquí, no va a estar utilizando todo su potencial. Va a estar por debajo. Todo lo que estaba aquí va a estar en desuso. Sin embargo, si, por ejemplo, dice voy a producir esta cantidad del bien uno y esta cantidad del bien 2 siempre sobre la frontera de posibilidad de producción, va a estar maximizando. ¿Qué pasa si quiere producir más del bien uno? Va a tener que producir menos del bien 2 para poder maximizar. ¿Cómo decide eso? Y decide si el bien uno le genera más beneficios. Y ahí entramos en la tercera cuestión, donde está la eficiencia en la combinación de productos, donde los bienes producidos son los que realmente desean la población y están valorando de forma eficiente. Es decir, las personas valoran más el bien uno, por lo tanto se produce más que el bien 2. Esa curva de posibilidades de producción también se conoce como la curva de utilidad, donde esa combinación genera una utilidad máxima a través del intercambio que se refiere a la redistribución de los bienes dentro de las posibilidades siempre de distribución, de producción. ¿Cómo se sabe también que los individuos van a poder consumir? Y hay una cuestión muy importante que es la recta presupuestaria, donde cada individuo tiene su restricción presupuestaria bajo un presupuesto, el Estado también lo tiene, donde va también a haber una asignación de bienes. El individuo, bajo esta premisa, va a tener que combinar la cantidad de bienes que pueda consumir de cada combinación. Entonces, si quiere consumir más el bien uno, va a tener que dejar de consumir una cantidad del bien 2. ¿Dónde se maximiza? Existen unas curvas de maximización donde el punto donde chocan estas curvas, que se le conoce como isocuantas o isocostes, es donde él maximiza su beneficio. Entonces, la combinación en la cual tenga una cierta cantidad del bien 1, una cierta cantidad del bien 2, es donde el individuo se siente más cómodo o mejor predispuesto a consumir. Y puede intercambiar entre esos bienes a medida que su
su capacidad o su renta presupuestaria mejore o le genere mayor utilidad. Entonces, las condiciones básicas de eficiencia de Pareto, para hacer un resumen aquí, las condiciones básicas de la eficiencia en sentido de Pareto sería la eficiencia en el intercambio, ¿qué significa eso? Que todas las personas deben tener la misma relación marginal de sustitución entre los dos bienes. ¿Qué significa eso? Que el costo de cambiar bienes es igual para todos. Me cuesta tiempo, me cuesta dinero, eso significa la relación marginal. Y la posibilidad de beneficiarme son igual para todos también. Todas las personas deben tener la misma relación marginal entre dos bienes cualesquiera. Es por ello que la teoría de Pareto se aplica en mercados de competencia perfecta, entendiendo que yo tengo que tener esa información disponible, puedo acceder a eso, tengo que conocer los precios, tengo que conocer los tipos de bienes, si existen o no ofertas de esos, la cantidad ofertada, pues, o si no, no se va a poder dar la eficiencia en sentido de Pareto. La eficiencia en la producción. La eficiencia en la producción eh, básicamente dice que todas las empresas deben tener la misma relación marginal de sustitución entre los factores que quiera utilizar: tierra, trabajo, capital. Es decir, las empresas deben tener la misma relación marginal de sustitución entre los factores productivos, cualesquiera. Sabemos ya que la relación marginal de sustitución sería el costo de cambiar entre trabajo y capital, por ejemplo. Me debe costar lo mismo cambiar tecnología por trabajo o agregar tecnología a cada unidad de trabajo. Y la tercera cuestión es que la eficiencia en la combinación de productos. Y aquí están que la relación marginal de transformación debe ser igual a la relación marginal de sustitución. A ver, vamos a escribir y vamos a explicar qué significa eso. La relación marginal de transformación debe ser igual a la relación marginal de sustitución. Como yo ya estoy mencionando los dos factores anteriores, que vienen a ser la eficiencia de intercambio y la eficiencia en la producción, esta eficiencia de combinación es qué tanto voy a utilizar ciertos insumos para poder producir en forma eficiente y qué tanto voy a generar la selección de esos bienes producidos. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas, mejor dicho, que lo que se produce debe estar de acuerdo a lo que las personas demandan. Porque si la relación marginal de transformación no es igual a la relación marginal de sustitución, que es básicamente los bienes, la relación entre dos bienes que yo puedo consumir, va a haber un exceso de oferta, es decir, las empresas van a producir y los consumidores no van a consumir. Entonces va a haber un problema. Para que haya esa eficiencia en sentido de Pareto, pues
se debe producir conforme a lo que el mercado quiere y debe haber una cantidad de bienes ofertados en el cual los consumidores puedan estar o deben tener la opción de combinar conforme a su eh, restricción presupuestaria. Entonces, en resumen, para cerrar esto, la asignación de los recursos tiene una propiedad que no se, que no, que no, no se puede mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar la de otra en asignaciones eficientes en sentido de Pareto. El principio de Pareto básicamente se basa en valores individualistas, donde siempre que un cambio puede mejorar el bienestar de alguna persona sin empeorar el de ninguna otra persona, puede aplicarse. Entonces la mayoría de las decisiones del gobierno plantea esa disyuntiva en la que mejorar el bienestar de una persona podría empeorar la de otra. Y ahí nace la idea de generar unas compensaciones. El otro tema que dijimos también es que el principio de la soberanía del consumidor sostiene que los individuos son quienes mejor juzgan sus propias necesidades. Para esto no le dice este es mejor para vos, sino que le deja que elija. La eficiencia en sentido de Pareto exige que debe haber una eficiencia en el intercambio, en la producción y una eficiencia en la combinación de productos. Y existen teoremas fundamentales de la economía de bienestar que establecen las condiciones en las que una economía competitiva es eficiente en sentido de Pareto y en la que la asignación eficiente en sentido de Pareto pueda lograrse a través de los mercados, siempre que se dé la redistribución eh, debidamente aplicada respecto a las rentas iniciales, por ejemplo. Y la eficiencia en el intercambio significa que dado un conjunto de bienes existentes en la economía, no es posible mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar la de otra y exige que todas las personas tengan la misma relación marginal de sustitución en cualquiera de esos bienes. Entonces los mercados competitivos, los individuos se enfrentan a los mismos precios siempre que puedan tener la misma eficiencia en el intercambio. La eficiencia en la producción básicamente exige que los recursos que se van a utilizar en la economía no puedan producir una cantidad mayor de un bien sin sacrificar la cantidad del otro bien. Y la eficiencia en la combinación, con eso cerramos, exige básicamente que la relación de transformación, donde está la pendiente de posibilidad de producción, se deba a la relación marginal de sustitución de los individuos, donde los mercados competitivos tienen eficiencia en la combinación de productos, es lo que recién estábamos diciendo. Bien, con esa, con esa parte de conocer cómo y cuándo un mercado es eficiente y cómo se mide la eficiencia del mercado con estas teorías, la siguiente clase vamos a avanzar en poder conocer las asignaciones del gasto público. Vamos a tratar un poquito sobre los fallos, no vamos a entrar mucho en eso, pero ahora estamos viendo sobre la eficiencia. Luego tenemos que ver cuándo no es eficiente, obviamente. ¿Qué sucede cuando no es eficiente? Y ahí entraremos en la eficiencia y en la equidad respecto a la asignación de los recursos, cómo miden desde el punto de vista del mercado y la necesidad de que el Estado esté presente en la asignación de esos recursos. Y luego ya vamos a entrar en la teoría del gasto público, donde vamos a hablar sobre los bienes públicos, los bienes privados, etc. Eso sería entonces nuestra siguiente fase de esta parte del gasto público. Ok, si no tienen consultas, dudas, lo podemos dejar hasta allí.
Perfecto. Eh, bien, entonces les levanto los materiales y las tareas en el Classroom para que ustedes puedan avanzar con los protocolos de gestión de la materia. Entonces por hoy lo dejamos allí y les deseo buenas noches. Buenas noches.